Bienvenido a Lección Nocturna, relájate y aprende en el camino. Intro, la búsqueda de la armonía en un mundo desgarrado. Una sinfonía cósmica. Buenas noches y bienvenido a nuestra lección nocturna de hoy. Cierra los ojos y deja atrás las preocupaciones del día, mientras nos adentramos en una época de convulsiones, secretos y geniales descubrimientos. El final del siglo XVI y principios del XVII fue una era en la que Europa estaba desgarrada por conflictos religiosos, y el cielo era todavía un libro lleno de signos indescifrables. La humanidad avanzaba a tientas en el crepúsculo entre la fe medieval y la razón incipiente, sin saber dónde se encontraban los límites entre lo conocido y lo desconocido. El antiguo saber se ponía en duda. Nuevos instrumentos prometían respuestas, pero cada descubrimiento albergaba también el potencial de conflictos teológicos y sociales. Fue la época de la Guerra de los 30 años, de la peste, de la persecución y de una superstición profundamente arraigada, que a menudo adoptaba las formas más crueles y sumía a la gente en el miedo y el terror. La ciencia luchaba con el dogma, y la Iglesia consideraba herejía cualquier desviación de la doctrina establecida. Pero en medio de este caos, en un mundo que parecía al borde del abismo, se alzó un hombre cuya fe inquebrantable en el orden del cosmos lo llevó a descubrimientos que cambiarían para siempre la comprensión humana del universo. Su nombre era Johannes Kepler. Era una figura llena de aparentes contradicciones, una bisagra entre la Edad Media y la Edad Moderna, un matemático brillante y un místico profundamente religioso, un astrónomo y astrólogo imperial que se tomaba en serio sus deberes astrológicos, pero que siempre intentaba comprenderlos sobre bases racionales. Pero también era un ser profundamente humano, acosado por tragedias personales, dificultades económicas y la presión constante de su tiempo. Nuestra historia no es una de fórmulas áridas y teorías abstractas, sino la de una búsqueda de por vida, casi obsesiva, de la armonía del mundo. Ese orden oculto que creía reconocer en todo el cosmos. Es el viaje de una mente que descifró la misteriosa coreografía de los planetas y desveló las leyes de su movimiento, una hazaña que derrumbó definitivamente la visión geocéntrica del mundo. Todo esto mientras en la Tierra tenía que luchar por la vida de su propia madre en un malicioso proceso por brujería, una batalla que lo llevó al límite de sus fuerzas físicas y mentales. Es también la historia de un visionario temprano que soñaba con viajes a la Luna y redefinió la luz con sus descubrimientos ópticos, cuyas ideas a menudo se extendían mucho más allá del horizonte de su tiempo y sentaron las semillas para futuras revoluciones científicas. Sumerjámonos juntos en este mundo fascinante, en la vida de un hombre que se atrevió a repensar el universo. Respira profundamente, siente la calma que se expande en tu interior y escucha la suave melodía cósmica que Johannes Kepler fue el primero en oír y plasmar en notas matemáticas, una melodía que él consideraba la sinfonía de Dios. Capítulo 1. Infancia en la sombra y la llamada del cielo. Nuestro viaje comienza en el año 1571, en la pequeña ciudad de Wilderstadt, una ciudad imperial libre en Suabia. Era una época de cambios, marcada por las secuelas de la Reforma y los tambores cada vez más fuertes de la Guerra de los 30 años, que pronto sacudiría los cimientos de Europa. En esta era turbulenta, en la que la superstición y el dogma a menudo eclipsaban la razón, Johannes Kepler nació en una familia marcada por la pobreza y la inestabilidad. Su padre, Heinrich Kepler, era un mercenario, un hombre cuya vida estaba definida por las guerras, el alcoholismo y una ausencia repetida. Abandonaba a la familia una y otra vez por el servicio militar, fue a la guerra en los Países Bajos, y finalmente no regresó jamás. Su madre, Katharina Guldemann, era una herbolaria y curandera que vivía al margen de la sociedad, en una época en la que la línea entre la medicina natural y la brujería era peligrosamente delgada. Era una mujer pendenciera y sin educación, cuyo temperamento y reputación más tarde le costarían caro. La constante preocupación por la supervivencia diaria y la inestabilidad política marcaron la infancia del joven Johannes. El joven Johannes era un niño enfermizo, cuyas debilidades físicas contrastaban marcadamente con su extraordinario talento mental. A los 3 años, contrajo la viruela,
que no solo le dejó una visión débil y manos dañadas, sino que también forjó una actitud hostil de por vida hacia la superstición, a la que a menudo se culpaba de tales enfermedades. Estas limitaciones físicas eran condiciones muy desfavorables para un futuro astrónomo que dependería de observaciones precisas y para un matemático que debía realizar cálculos delicados. Pero donde su cuerpo mostraba debilidad, su mente era de una curiosidad insaciable y una fuerza extraordinaria. Desde muy temprano, el cielo estrellado lo fascinó. A los 6 años, su madre lo llevó a una colina para observar un gran cometa que aterrorizaba a la gente. 3 años más tarde, a los 9, presenció un eclipse lunar. Estos tempranos fenómenos celestes marcaron profundamente su joven alma. Se sintió profundamente conmovido por la sublime belleza y el aparente orden del universo, y comenzó a desarrollar una reverencia infantil por las leyes ocultas que parecían gobernar el firmamento. Estos momentos formativos tempranos sembraron la semilla de su búsqueda de por vida de la armonía cósmica. A pesar de las pobres condiciones y la frecuente ausencia del padre, que rara vez se preocupaba por la educación de su hijo, la familia le permitió asistir a la escuela, un privilegio que en aquella época era cualquier cosa menos evidente para un niño de orígenes tan humildes. Su extraordinario talento para los números, su lógica afilada como una navaja, y su aguda capacidad de observación, no tardaron en destacar. Este genio innegable le abrió el camino a una beca, una merced del duque de Württemberg, que le abrió las puertas de la escuela monástica de Maulbronn, y finalmente, de la prestigiosa Universidad de Tubinga. Allí debía estudiar teología, pues era un joven profundamente piadoso, un luterano convencido que creía firmemente que el mundo era una obra maestra divina, creada según precisas leyes matemáticas. Para Kepler, la ciencia no era una contradicción con la fe, sino el camino para comprender la creación de Dios. En Tubinga conoció al profesor Michael Mastlin, uno de los astrónomos más brillantes de su tiempo, que era de los pocos que no solo entendían, sino que también apoyaban en secreto las ideas revolucionarias de Nicolás Copérnico. Oficialmente, Mastlin enseñaba el modelo tolemaico tradicional, con la Tierra en el centro, para evitar conflictos con la Iglesia y los círculos ortodoxos, pero en secreto, en círculos más pequeños con sus estudiantes más dotados y de confianza, compartía su conocimiento sobre el sistema heliocéntrico. Para Kepler, este encuentro con la idea revolucionaria de Copérnico fue una revelación intelectual y espiritual. La doctrina copernicana, que situaba al Sol en el centro, y hacía que los planetas giraran a su alrededor en círculos armónicos, como se creía entonces, no era para él solo una teoría científica, sino una confirmación de su creencia más profunda en un orden matemático dado por Dios. Este sistema le parecía mucho más elegante, simétrico y por tanto, más grato a Dios que el antiguo, complicado y antiestético modelo tolemaico. En su mente comenzó a formarse una visión que no lo abandonaría en toda su vida. La búsqueda de la armonía del mundo. Estaba firmemente convencido de que las distancias de los planetas, sus velocidades y sus órbitas no eran una casualidad, sino la expresión de una armonía matemático-musical más profunda. Dios, según su inquebrantable convicción, era el mayor matemático, el mayor geómetra y el mayor compositor, y el sistema solar era su más bella sinfonía. Esta búsqueda de la melodía cósmica oculta se convirtió en la misión de su vida, en una llamada interior más fuerte que todas las adversidades y dogmas de su tiempo. Quería descifrar el plano de Dios. Capítulo 2. El misterio cósmico y la llamada a Praga, la colisión de dos mundos. Tras sus estudios, el camino de Kepler lo llevó en 1594 a ser profesor de matemáticas en la escuela protestante de Graz. Allí, lejos de los debates teológicos de Tubinga y en la relativa tranquilidad de su estudio, se sumergió aún más en sus visiones cósmicas. No solo estaba convencido de la idea copernicana, sino que estaba imbuido de la convicción de que debía existir una estructura geométrica divina más profunda, que pusiera en una relación armónica las distancias de los 6 planetas conocidos entonces: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. En 1596, siendo aún joven, publicó su primera gran obra, el Mysterium Cosmographicum, el misterio del cosmos,
Un audaz alegato a favor del sistema heliocéntrico, vinculado a una explicación visionaria, aunque preliminar, de la arquitectura del sistema solar. En esta obra, intentó explicar las aparentes irregularidades en las distancias de los planetas relacionándolas con los 5 sólidos platónicos. Estas formas tridimensionales perfectas, el tetraedro 4 triángulos, el cubo 6 cuadrados, el octaedro 8 triángulos, el dodecaedro 12 pentágonos, y el icosaedro 20 triángulos. Habían sido consideradas desde la antigüedad como símbolos del orden y la perfección cósmicos. Kepler imaginó un grandioso modelo anidado. Alrededor de la órbita de Mercurio, por ejemplo, colocó una esfera, a la que le circunscribió un octaedro. Este octaedro, a su vez, estaba envuelto por otra esfera que representaba la órbita de Venus. Continuó así hasta que las 6 órbitas planetarias quedaron separadas por estos 5 sólidos platónicos perfectos, como muñecas matrioscas rusas encajadas una dentro de otra. Cada esfera que definía la órbita de un planeta estaba exactamente inscrita en un sólido platónico y circunscrita por otro. El modelo era fascinante por su elegancia y belleza matemática, y parecía explicar las distancias observadas de los planetas con una precisión asombrosa, aunque todavía no perfecta. Para Kepler, este fue el primer paso triunfal para descifrar el plano divino, una manifestación intelectual del Creador. Aunque finalmente fue refutado por sus propios descubrimientos posteriores, fue un intento genial e intuitivo de desvelar la geometría oculta del universo, y le valió la atención benévola del mundo científico europeo. La persona más importante que se fijó en él fue el excéntrico noble danés Tycho Brahe. Tycho, un hombre de imponente presencia, cuya nariz se había perdido en un duelo y había sido reemplazada por una llamativa prótesis de oro, plata y marfil, había construido un enorme observatorio en su isla de Ben, Uraniborg. Allí, durante décadas, había medido a simple vista las posiciones de las estrellas y los planetas con una precisión hasta entonces inalcanzable. Sus datos de observación, recopilados en una época anterior al telescopio, eran el mayor tesoro científico de su tiempo, una auténtica mina de oro que tenía el potencial de revolucionar la cosmología. Cuando Tycho tuvo que abandonar su isla, tras una disputa con el rey danés, y se convirtió en astrónomo imperial en la ostentosa, pero también excéntrica, corte de Rodolfo Dor en Praga, invitó al joven, prometedor y ascendente Kepler a ser su asistente. Reconoció el genio matemático de Kepler, pero esperaba en secreto que Kepler reforzara matemáticamente su propio y complejo modelo ticónico del mundo. La colaboración de estos dos gigantes de la astronomía fue complicada y tensa desde el principio. Una mezcla explosiva de egos, diferentes métodos de trabajo y visiones del mundo. El ruidoso, autoritario, aristocrático y celoso Tycho, que se sentaba sobre su enorme tesoro de datos y guardaba sus observaciones como un secreto de Estado, se enfrentaba al modesto, introvertido, pero igualmente testarudo e intelectualmente inflexible Kepler. Tycho era extremadamente desconfiado y solo revelaba sus observaciones, recopiladas con esmero durante años a cuentagotas. Temía que Kepler pudiera robarle la fama que había ganado con el trabajo meticuloso de toda una vida. El propio Tycho creía en un complicado modelo propio del mundo, un llamado sistema híbrido ticónico, en el que el Sol orbita la Tierra, mientras que todos los demás planetas a su vez orbitan al Sol. Esperaba que Kepler le proporcionara las pruebas matemáticas que confirmarían su modelo. Kepler, por otro lado, era consciente del valor incalculable de los datos de Tycho. Sabía que sin esas observaciones precisas, especialmente las de la infame órbita de Marte, nunca podría probar o refutar su visión de la armonía cósmica. Marte, con su trayectoria aparentemente irregular y enigmática en el cielo, era un problema persistente que ponía en aprietos a todos los modelos anteriores, tanto el tolemaico como el copernicano. Tycho encargó a Kepler que resolviera el enigma de la órbita de Marte, quizás también con la esperanza de mantenerlo ocupado con esta tarea notoriamente difícil. Se dice que Tycho, burlonamente, dijo que Kepler lo lograría en 8 días. No sospechaba que le costaría a Kepler 8 años del más duro trabajo mental, una lucha tenaz, una guerra por los datos de Marte,
como el propio Kepler la llamó. Cuando Tycho Brahe murió en 1601 en circunstancias misteriosas, la leyenda dice que por una vejiga reventada, porque por cortesía no quiso abandonar un banquete real. Otras teorías hablan de retención urinaria o incluso de envenenamiento por mercurio, que no pudo descartarse a posteriori. Kepler se convirtió en su sucesor como astrónomo y matemático imperial en la corte de Rodolfo II. Este puesto le trajo prestigio, pero un salario irregular. Sin embargo, la batalla por los datos no había terminado. Tuvo que negociar larga y tenazmente con los herederos de Tycho, que consideraban el tesoro de datos propiedad familiar y lo guardaban celosamente. Solo después de una obstinada disputa legal que agravó aún más la ya tensa situación financiera de Kepler y afectó su salud, obtuvo finalmente el acceso completo a los preciosos datos de observación de los planetas. Ahora, por fin, podía comenzar su gran batalla personal con Marte. Una lucha que pondría a prueba los límites de su intelecto, su paciencia y su resistencia, y que al final cambiaría para siempre la visión del mundo. Capítulo 3. La revolución elíptica. Las leyes de Kepler y la caída de las esferas celestes. Los años siguientes en la vida de Kepler estuvieron marcados por un esfuerzo casi sobrehumano y una profunda crisis intelectual, como pocos científicos han experimentado. Kepler era un hijo de su tiempo, y como todos los eruditos antes que él, desde la antigüedad, estaba firmemente convencido de que los planetas debían moverse en círculos perfectos. El círculo era considerado la forma divina e inmaculada, el símbolo de la perfección y del orden eterno e inmutable del cosmos. Desde Platón y Aristóteles, había sido impensable que los cuerpos celestes pudieran seguir otras órbitas que no fueran circulares, pues esto habría puesto en duda la perfección divina y tambaleado la concepción del mundo. Era una convicción filosófica y teológica profundamente arraigada, inseparable de la cosmología. Una y otra vez, Kepler intentó encajar las posiciones de Marte registradas por Tycho en un esquema de órbitas circulares. Llenó casi 900 páginas en folio, densamente escritas, con cálculos meticulosos, miles de sumas, restas y multiplicaciones, realizadas sin la ventaja de los logaritmos o las calculadoras modernas. Día y noche, a menudo hasta el agotamiento total, revisaba su trabajo innumerables veces. Pero una y otra vez se topaba con una diminuta pero obstinada desviación entre sus modelos circulares y las observaciones de Tycho. 8 minutos de arco. Un ángulo minúsculo en el cielo, que equivale apenas a una cuarta parte del diámetro aparente de la Luna. Apenas perceptible a simple vista. Cualquier otro astrónomo antes que él habría descartado esta pequeña diferencia como un inevitable error de medición, una imprecisión insignificante. Pero Kepler sabía cuán precisos eran los datos de Tycho, datos obtenidos en una era sin telescopio, una obra maestra de la astronomía observacional, y su profunda conciencia intelectual, su búsqueda implacable de la verdad pura, no le permitía ignorar esta pequeña pero crucial discrepancia. Sobre estos 8 minutos de arco, escribió más tarde en su obra monumental, Astronomía Nova, construiré una nueva astronomía. Fue un acto de valentía. Un abandono de la zona de confort de dogmas milenarios. Este momento de aceptación de que su suposición hasta entonces, y con ella, toda la cosmología establecida, tenía que ser errónea, fue el verdadero punto de inflexión en su carrera científica, y un hito en la historia de la ciencia. Fue un acto heroico de libertad intelectual e integridad científica desprenderse de una idea tan profundamente arraigada aunque contradijera sus propias concepciones estéticas y teológicas. En esta profunda crisis, desechó la doctrina de 2000 años de la órbita circular perfecta. Probó con otra forma, la elipse, un círculo achatado, una figura geométrica que hasta entonces se consideraba imperfecta e inadecuada para los movimientos celestes. Y de repente, todo encajó, como una llave que, tras una larga y ardua búsqueda, se desliza en una cerradura complicada. Las observaciones de Tycho se ajustaron perfectamente a una órbita elíptica. El abandono del círculo no fue solo una corrección matemática. Fue una revolución filosófica y teológica que puso fin para siempre a la idea de una esfera celestial perfecta e inmutable, y allanó el camino para una comprensión del universo más dinámica y mecanicista. De este trabajo de años, laborioso y a menudo frustrante,
que él describió como su guerra contra Marte, formuló finalmente sus famosas 3 leyes del movimiento planetario, que cambiarían para siempre la visión del mundo. Primera ley de Kepler, 1609. Los planetas no se mueven en círculos, sino en elipses. En uno de los 2 focos de cada una de estas elipses se encuentra el Sol. Esto significaba que el Sol ya no estaba exactamente en el centro de una órbita perfecta, sino ligeramente desplazado. Fue un abandono radical de las antiguas nociones de simetría y perfección que el sistema heliocéntrico de Copérnico aún mantenía. Ahora el Sol ya no era el centro geométrico, sino el foco dinámico. Segunda ley de Kepler, 1609. Un planeta se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol y más lento cuando está más lejos de él. Kepler descubrió que la línea que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Imagina que coloreas el área que el planeta recorre en un mes. No importa si está cerca del Sol y es rápido, o lejos y lento. El área coloreada es siempre del mismo tamaño. Esto reemplazó la antigua noción de un movimiento circular uniforme con una nueva armonía, dinámica y variable, que vinculaba la velocidad y la distancia de una manera elegante. Tercera ley de Kepler, 1619. Esta ley, publicada en su obra magna, Harmonices Mundi, reveló un orden aún más profundo y universal. Establece que el cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional al cubo de su semieje mayor, es decir, su distancia media al Sol. Expresado matemáticamente, t cuadrado tilde a al cubo. Esta ley conectaba a todos los planetas entre sí en un único y gran marco matemático, y demostraba que todo el sistema solar seguía una única ley universal que transformaba la aparente complejidad en una hermosa simplicidad. Estas 3 leyes fueron una revolución de una magnitud inconmensurable. Describieron por primera vez el movimiento real de los cuerpos celestes con una precisión matemática nunca antes alcanzada. El cielo ya no era un reino impenetrable y místico que funcionaba según caprichos divinos inescrutables. Era un mecanismo de relojería gigantesco. Una máquina cuyas leyes se podían entender, medir y calcular. Kepler no solo había recopilado datos o formulado teorías. Había encontrado la partitura de la Sinfonía de Dios y la había escrito en un lenguaje que toda la humanidad podía leer: las matemáticas. Sus leyes proporcionaron la prueba concreta del sistema copernicano y sentaron las bases inquebrantables de la astronomía moderna. Capítulo 4. Sombras sobre el erudito. El proceso de brujería y los dramas personales, mientras Kepler descifraba las leyes eternas del cosmos y revelaba la mecánica celestial, su propia vida en la Tierra era azotada por una cadena de golpes implacables del destino y el caos inexorable de su tiempo. La Guerra de los 30 años, un conflicto devastador que asoló gran parte de Europa, despobló regiones enteras y sumió a la sociedad en la anarquía, constituyó un sombrío telón de fondo para su trabajo intelectual. Al mismo tiempo, la peste causaba estragos, un flagelo despiadado que aniquilaba familias enteras y mantenía la vida cotidiana en un constante temor a la muerte. En medio de estas catástrofes globales, Kepler tuvo que luchar no solo por su propia supervivencia, sino también por la de su familia. Experimentó la muerte de su primera esposa, Bárbara, que falleció de una enfermedad febril, y de varios de sus queridos hijos, que cayeron víctimas de la peste. Cada pérdida fue una profunda herida que lo afectó gravemente como hombre profundamente emocional. Él mismo vivió a menudo en la pobreza, ya que su salario como matemático imperial en la corte de Rodolfo II, y más tarde de Fernando II, se pagaba de forma notoriamente irregular o simplemente no se pagaba. Esta constante inseguridad financiera, junto con la agitación política y religiosa, lo obligó a mudarse una y otra vez, a desarraigar a su familia y a reconstruir penosamente una nueva vida. Ciudades como Graz, Praga, Linz, Sagan, fueron estaciones de su odisea, siempre en la búsqueda desesperada de un lugar donde pudiera investigar en paz y explorar la belleza del cosmos. Pero la prueba más grande y dolorosa, un episodio que ilustra de manera drástica el opresivo contraste entre su genio científico y la oscura superstición de su época, fue el proceso por brujería contra su propia madre,
Katharina Kepler ocurrió en el año 1615 en su tierra natal, Württemberg, un centro de la caza de brujas en el Sacro Imperio Romano Germánico en aquel entonces, donde la desconfianza y el miedo conducían fácilmente a acusaciones mortales. Katharina ya era una mujer anciana, de unos 70 años, una herbolaria experta en plantas, sin educación, pero de lengua afilada y pendenciera, cualidades que en un pueblo dominado por la superstición y la histeria, podían volverse peligrosas rápidamente. Tras una disputa con una vecina, que acusó a Katharina de haberla embrujado, fue acusada de brujería. Esto no era una nimiedad, sino una acusación que en aquella época casi siempre conducía a la muerte por quema en la hoguera. Las acusaciones eran absurdas y crueles, que había causado enfermedades con el tacto, que se transformaba en gato por la noche para hacer daño, que había envenenado a sus vecinos, y que había provocado la muerte de ganado y niños mediante rituales mágicos. Imagina la histeria que se extiende por un pequeño pueblo cuando el miedo, la envidia y la superstición toman el control y una anciana se convierte en el chivo expiatorio. Katharina fue arrestada, encadenada y mantenida prisionera durante 14 meses en la mazmorra fría y húmeda de una torre, siempre bajo la terrible y omnipresente amenaza del interrogatorio penoso. La tortura. Cuando Johannes Kepler recibió la noticia, lo dejó todo. El hombre cuya mente habitaba en la inmensidad del sistema solar y descubría las leyes universales del movimiento, viajó a través de una Alemania desgarrada por la guerra para enfrentarse a los acusadores supersticiosos y de mente estrecha de su ciudad natal. Durante más de 6 años, de 1615 a 1621, dedicó gran parte de su tiempo, su escaso dinero y toda su fuerza intelectual a la defensa de su madre. Redactó largos y detallados escritos jurídicos, analizó los testimonios, reunió pruebas en contra y refutó punto por punto las absurdas acusaciones con la misma lógica y meticulosidad implacables con las que calculó la órbita de Marte. Explicó meticulosamente cómo supuestos milagros y maldiciones podían tener causas naturales o explicarse por la casualidad. Este increíble contraste es el corazón de la tragedia humana de Kepler, y un testimonio de su profunda lealtad. Con una mano escribía sus obras pioneras sobre la armonía celestial y el movimiento de las estrellas, con la otra un escrito de defensa de 128 páginas para salvar a su propia madre de una muerte segura en la hoguera. Él, el hombre de la razón y las pruebas matemáticas, tuvo que luchar contra rumores, histeria y una superstición profundamente arraigada, contra un lado oscuro de la naturaleza humana que aborrecía. Capítulo 5. Inventor, visionario y soñador. Las múltiples facetas de un genio, además de sus monumentales trabajos astronómicos, que cambiaron para siempre la comprensión del cielo. La mente de Kepler era un caminante incansable, en constante movimiento, explorando una multitud de otros campos de la ciencia y más allá. No solo era un genio teórico que reflexionaba abstractamente sobre las armonías celestiales, sino también un brillante inventor práctico y un visionario cuyas ideas a menudo se adelantaban mucho a su tiempo. Un verdadero erudito del Renacimiento en el mejor de los sentidos. Así, realizó contribuciones fundamentales a la óptica, un campo que, con la invención del telescopio por Galileo, apenas comenzaba a surgir y que revolucionaría la astronomía. Fascinado por el funcionamiento del ojo humano y los nuevos instrumentos ópticos, investigó meticulosamente cómo la luz se refracta a través de las lentes y cómo se forman las imágenes. Fue el primero en proponer en 1604, en su obra Ad Vitelionem Paralipomena, complementos a la óptica de Vitelio, un modelo correcto del ojo humano basado en principios físicos, y comprendió que el ojo enfoca la luz en la retina formando una imagen invertida, y que el cerebro debe corregir esta imagen para permitir una percepción erguida. No solo explicó cómo las lentes de las gafas corrigen la miopía y la hipermetropía, sino que también diseñó una versión mejorada del telescopio galileano, el llamado telescopio kepleriano. Este utilizaba 2 lentes convexas y producía una imagen más brillante, más nítida y vertical, que se convirtió en el estándar para las observaciones astronómicas durante todo el siglo XVII. Sus trabajos fueron pioneros y hasta hoy constituyen la base de la óptica moderna.
vio el telescopio no solo como un instrumento de observación, sino como una extensión de la mente humana, para desvelar las maravillas de la creación. Su ojo para los patrones y órdenes ocultos en la naturaleza era insaciable y se extendía hasta fenómenos cotidianos, aparentemente triviales. En un frío día de invierno, observó un copo de nieve que había aterrizado en su abrigo, y quedó fascinado por su perfecta e inmutable simetría hexagonal. ¿Por qué siempre 6 puntas, nunca 5 o 7? Esta pregunta aparentemente simple lo llevó a una profunda investigación sobre el empaquetamiento más denso de esferas, un tratado que publicó en 1611 como Strena Pseudenive Sexangula, regalo de Año Nuevo, o sobre el copo de nieve hexagonal. Se dio cuenta de que la disposición hexagonal, como la que usan las abejas en sus panales, es la forma más eficiente de llenar una superficie con círculos, y supuso que esto también debía aplicarse al empaquetamiento de esferas en el espacio tridimensional, una suposición hoy conocida como la conjetura de Kepler, y que no fue demostrada matemáticamente por completo hasta 1998, casi 4 siglos después. Una solución elegante para un problema cotidiano, aparentemente trivial, que subraya la profunda comprensión de Kepler de la geometría y el orden en la naturaleza. Pero quizás su trabajo más asombroso y personal fue una narración llamada Somnium, en latín, el sueño. Una obra que iba mucho más allá de los límites de la astronomía. Es ampliamente reconocida como una de las primeras historias de ciencia ficción del mundo, y una audaz visión de un viaje interestelar. En esta fantástica narración, que comenzó en su juventud y perfeccionó a lo largo de muchos años, describe un viaje a la Luna, transportado por demonios que sirven como guías alegóricos a otro mundo. Pero lo que comienza como fantasía se revela como un genial tratado científico. Desde la perspectiva de un habitante de la Luna, Kepler describe detalladamente cómo se vería la Tierra en el cielo. Un disco gigantesco e inmóvil que gira lentamente y atraviesa fases, exactamente como se ve la Luna desde la Tierra. Describe las duras fluctuaciones de temperatura en la Luna, la delgada atmósfera y la gravedad alterada. De manera ingeniosa, utiliza el viaje ficticio para reflexionar sobre conceptos físicos como la inercia, el vacío del espacio y la gravitación fuera de un sistema de referencia terrestre. Conceptos muy adelantados a su tiempo. Kepler utilizó la forma de un sueño para presentar ideas científicas revolucionarias que nunca podría haber publicado en un tratado directo sin exponerse al ridículo o a la herejía. Trágicamente, fue precisamente esta historia fantástica la que se utilizó en el proceso de brujería contra su madre como prueba de que ella le había enseñado las artes secretas del viaje a la Luna y que ella misma era una bruja. Así, en la vida de Kepler, la ciencia, el misticismo y el drama se fusionan de manera única y a menudo trágica. Capítulo 6 Harmonices Mundi, la sinfonía del mundo y el plano del Creador. A pesar de los innumerables golpes del destino y las turbulencias externas de su vida, Johannes Kepler nunca perdió su fe inquebrantable en un mundo ordenado y armónico. Al contrario, esta profunda convicción lo fortaleció en su misión científica. Su mayor sueño era reunir todos sus descubrimientos, sus leyes matemáticas, sus conocimientos ópticos y sus visiones místicas, en una gran obra completa que revelara la belleza y el orden del universo en su totalidad. A esta monumental obra, su opus magnum, la llamó Harmonices Mundi, las armonías del mundo, publicada en el año 1619. Es quizás el más personal y a la vez el más audaz de sus libros. Una síntesis de matemáticas, geometría, música, astronomía y teología, en la que intentó descifrar la huella de Dios en el cosmos. Ricky no solo introdujo su revolucionaria tercera ley del movimiento planetario, sino que también completó su búsqueda de toda la vida de la melodía cósmica, la armonía de las esferas. Este concepto que Pitágoras ya había postulado en la antigüedad, fue radicalmente reinterpretado por Kepler. No creía en un sonido físicamente audible en el espacio, producido por esferas de cristal flotantes, como lo hacían los antiguos griegos. Su música era una armonía intelectual, una música celestial que no se capta con los oídos, sino con la mente y el alma. Una música abstracta que refleja el plano geométrico divino del universo.
Para Kepler, las matemáticas eran el lenguaje en el que el creador había escrito el universo, y la música la forma en que estas relaciones matemáticas eran percibidas por el alma. La clave de esta música residía en las velocidades de los planetas. Según su segunda ley del movimiento planetario, cada planeta se mueve a una velocidad diferente en su órbita elíptica, más rápido cuando está más cerca del Sol, perihelio, y más lento cuando está más lejos, afelio. Kepler calculó meticulosamente las velocidades angulares de cada planeta en estos dos puntos extremos, vistas desde el Sol. La relación entre estas dos velocidades extremas, según su genial descubrimiento, correspondía exactamente a los intervalos fundamentales de la teoría musical, tal como se entendía entonces. Comparó el movimiento planetario con escalas y proporciones musicales. Así, cada planeta cantaba su propia melodía inconfundible, un intervalo musical que reflejaba su excentricidad, es decir, la desviación de una órbita circular perfecta, Saturno, que se movía majestuosamente lento en el borde más exterior del sistema solar conocido, se desplazaba con relativa calma. La relación de sus velocidades correspondía a una tercera mayor, una proporción de 4:5, como las dos primeras notas de un acorde mayor, un sonido profundo y tranquilo. Júpiter cantaba una tercera menor, 5:6, un sonido algo más melancólico, pero aún armónico. Marte, el planeta rojo guerrero, tenía una órbita notablemente más excéntrica y por lo tanto, cantaba un intervalo mayor, una quinta justa, 2:3, una de las armonías más potentes y fundamentales de la música, a menudo símbolo de fuerza y determinación. La Tierra cantaba un paso tonal muy pequeño, un semitono de mi a fa, 3:16 de tarde. Kepler interpretó estas notas como una abreviatura de las palabras latinas, miseria et fames, miseria y hambre. Una descripción melancólica pero realista del estado del mundo asolado por la Guerra de los 30 años. Incluso en el canto celestial, se encontraba un eco del sufrimiento terrenal. Venus, cuya órbita es casi un círculo perfecto, apenas cantaba un intervalo. Solo un diminuto paso tonal de 2/4-2/5, casi un tono constante. Un símbolo de su movimiento casi perfecto y suave. Y el ágil Mercurio, que corría más rápido alrededor del Sol y tenía la órbita más excéntrica, abarcaba con su canto el intervalo más grande de todos. Una décima mayor, una octava más una tercera mayor. Una secuencia de tonos vertiginosa, casi extática, que reflejaba su movimiento rápido e inquieto. Kepler imaginó a los planetas como un coro celestial que actuaba en perfecta armonía. Saturno y Júpiter formaban los bajos profundos, Marte el tenor vigoroso, la Tierra y Venus las suaves voces de alto, y Mercurio el ágil soprano. Estaba convencido de que había momentos extremadamente raros, quizás solo en el instante mismo de la creación, en los que todos los planetas sonaban juntos en una perfecta armonía universal. Era una sinfonía silenciosa y matemática del sistema solar. Una sinfonía que no se oía, sino que se entendía, la máxima representación del orden y la belleza divinos. Para él, esta era la prueba de que el universo no era una casualidad caótica, sino una obra maestra del arte divino. Esta obra, Harmonices Mundi, fue el paso decisivo que hizo posible todo lo que vino después. Kepler proporcionó la descripción precisa de cómo se mueven los planetas. Sus leyes no eran meras construcciones teóricas. Eran las reglas empíricamente probadas que gobernaban todo el sistema solar e inauguraban una nueva era de la física. La siguiente generación de científicos, sobre todo Isaac Newton, pudo entonces dedicarse a la cuestión de por qué se mueven así. La ley de la gravitación universal de Newton, que explicaba el movimiento de las manzanas en la Tierra y los planetas en el espacio, habría sido impensable sin las tres leyes de Kepler. Kepler había escrito la partitura del mecanismo de relojería celestial, las notas y los ritmos. Newton proporcionó la explicación del mecanismo invisible, la fuerza que lo impulsa, la física fundamental detrás de él. Kepler falleció en 1630 en Ratisbona, mientras intentaba cobrar salarios pendientes, pobre y en busca de seguridad financiera. Un final trágico para un genio tan brillante. Su tumba fue destruida más tarde en el caos de la Guerra de los 30 años y sus restos mortales se perdieron. Pero su legado permaneció inmortal.
Cuando hoy miramos a través de un telescopio moderno, entendemos las elegantes órbitas de los planetas o admiramos las imágenes de galaxias lejanas, estamos sobre los hombros de este hombre extraordinario. Un hombre que, bajo dificultades inimaginables, no perdió de vista el verdadero orden del cosmos. Su búsqueda de la armonía es un eco suave y tranquilizador que nos llega a través de los siglos. Nos invita a calmarnos y a maravillarnos ante la silenciosa belleza del cielo estrellado. Ese orden que Kepler fue el primero en vislumbrar en su pureza matemática y que hasta hoy nos inspira a seguir descifrando los secretos del universo. Lutro, una luz en la oscuridad, el legado eterno de Kepler. La vida de Johannes Kepler fue una lucha constante entre la luz y la sombra. Una odisea a través de un mundo desgarrado por las contradicciones y sumido en la agitación de las guerras de religión y las epidemias. A la luz radiante de sus geniales descubrimientos, que reordenaron la bóveda celeste y redefinieron el orden cósmico, se oponía la oscura sombra de la guerra, la enfermedad y la absurda superstición de su tiempo, que casi le costó la vida a su madre. Pero nunca se dejó desviar. En un mundo caótico, marcado por la inestabilidad y el sufrimiento, encontró la eterna armonía matemática de las estrellas. Impulsado por su profunda fe, su esperanza inquebrantable y su curiosidad irrefrenable, regaló a la humanidad un nuevo universo, uno regido no por la arbitrariedad divina, sino por leyes matemáticas elegantes e inmutables. Desveló la mecánica del cielo y demostró que la creación podía ser comprendida en números y proporciones, una herramienta para la razón, no para la fe ciega. Su vida es un ejemplo luminoso de la perseverancia y el triunfo del espíritu humano en medio de la adversidad, una prueba de que la sed de conocimiento es insaciable. Nos recuerda que, incluso en los tiempos más oscuros, la búsqueda incondicional del conocimiento y la verdad es una fuerza indestructible que puede superar dogmas, disipar supersticiones y desencadenar revoluciones intelectuales. Nos muestra cómo un solo hombre, dotado de una inteligencia extraordinaria, una paciencia infinita y el coraje inquebrantable de desprenderse de dogmas establecidos durante siglos, no solo pudo revolucionar la visión del mundo de su tiempo, sino sentar las bases de toda la ciencia natural moderna. Kepler nos enseñó que incluso los fenómenos más complejos del cosmos pueden ser comprendidos a través de la observación persistente, la medición precisa y el análisis matemático, y que la belleza reside en el orden. Ahora, deja que estos pensamientos sobre el cielo, la armonía y la infinita perseverancia del espíritu humano se aquieten en tu interior. Deja que te acompañen suavemente mientras te sumerges en un sueño profundo y apacible, abrigado por el saber de que sobre nosotros un silencioso y maravilloso mecanismo de relojería traza sus órbitas eternas, cuyos secretos Johannes Kepler fue el primero en atreverse a descifrar, regalándonos así una visión inestimable del orden divino del universo. Buenas noches. Esa fue la lección nocturna de hoy. Muchas gracias por escuchar. Si quieres ver más videos como este, deja un me gusta y suscríbete al canal. Buenas noches y duerme bien.